Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, sin ti que alabamos de Dios, grande y bondad, sin ti que alabamos de Dios, grande y bondad, grande y Oh, aleluya. Aleluya. Cuál grande es el Señor, aleluya. Oh, Él es grande y poderoso, aleluya. Ese es el Dios que usted y yo venimos a alabar hoy, aleluya. Alabado sea su nombre, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. A su nombre sea la gloria. Voltea a su lado y saluda al hermano a la visita. Dígale bienvenidos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Una vez más, le damos la bienvenida a todos los hermanos, a los amigos que en esta hora nos acompañan. A los que están de visita le decimos, ¿cómo le decimos a las visitas? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros, ¿verdad? Será un privilegio quedarse aquí con el Señor, adorando a ese Dios maravilloso. Démosle un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso, aleluya. Que se sienta que aquí hay un Dios poderoso, un Dios que hemos venido a alabar y glorificarlo, porque Él es el que se merece toda la honra y la gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, gracias, agradecido con el Señor una vez más por esta oportunidad que nos regala, porque es un privilegio que usted y yo estemos aquí, hermanos, para venir a alabar y glorificar a ese Dios maravilloso, ¿verdad que sí? Gracias al pastor por su confianza, hermano, y ese Dios maravilloso, ¿verdad que sí? Así que los invito a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer un salmo conocido, anhelo por la casa de Dios, Salmo 84. Ese tiene que ser siempre nuestro anhelo. Alabado sea el nombre de Jesús. Todos lo tienen, pueden decir un amén, o si no, aquí están las pantallas. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga tus polluelos, cerca de tu altar, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Aleluya.
Bendito sea el nombre de Jesús. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Mirad, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tus ungidos. Aleluya. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracias y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Y ese es el Dios que usted y yo hemos confiado. Y ese es el Dios que usted y yo venimos a adorar. Y ese es el Dios que usted y yo debemos estar consagrados cada día más. David decía en el Salmo 10, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es mejor un día en la casa del Señor. Así que en esta mañana hay un pueblo agradecido con Dios. Y levanta la mano aquel que esté agradecido con Dios y empecemos esta oración. Vamos a poner este servicio en manos del Señor. Soberano y eterno Dios, Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios maravilloso. Gracias por este día maravilloso que nos has regalado una vez más, Señor. Gracias por el aire, por la vida, por la salvación que tú nos has dado, Señor. Pero ante todo, gracias por este día una vez más. Colocamos este servicio delante de tu presencia, oh Dios maravilloso. Te ruego que tomes control, Señor, sobre nuestros corazones, Señor. Oh, Señor, que al cantarte cada alabanza, Señor, que salga de nuestra boca, Señor, lleguen ante ti con olor grato, oh Dios maravilloso. Porque solamente tú te mereces la honra, la gloria y todo el reconocimiento, mi Dios. Gracias, Dios, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por cada oportunidad que nos regala venir aquí, poder alabarte y exaltarte, Señor. Oh, Padre bendito, glorifícate una vez más en medio nuestro, Señor. Oh, Dios, toca, Señor, corazones. Necesitamos, Señor, sentir tu presencia, tu Santo Espíritu una vez más en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a seguir alabando y glorificando a ese Dios maravilloso. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, quite todos esos pensamientos del trabajo, de la casa. Y vamos a adorar porque se merece que le entreguemos todo, hermano, a Él. Una vez más, vamos a seguir adorándoles. Aleluya. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no
Aleluya. A su nombre, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Aleluya. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán,
a su trono entre aplausos. Que se oiga la iglesia. Sonando es Dios subió a su entre aplausos y júbilo. Dios subió a su. Aleluya, la tierra le alaba. La tierra alaba, sus hijos adoran, toda su creación le. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le. Dice, ¿cuántos creen que Él es grande? Aleluya. Oh, es su nombre. Aquí está la presencia del Señor. Aleluya. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. Ese es el Dios que usted y yo glorificamos. Ese es el Dios que nos hace sentir este gozo. Aleluya. Porque aquí venimos a gozarnos en la presencia del Señor. Aquí está el Señor. Oh, aleluya. A su nombre sea la gloria. Oh, aleluya. Oh, Él es santo. Él es santo. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Oh, santo, santo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Algo extraordinario pasa en este lugar cuando usted y yo venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que aquí se siente algo especial. No es que lo digo, no, es que aquí hay algo especial. Porque cuando tú y yo venimos a darle a Dios lo que le traemos, Él nos se hace y se hace sentir en medio de su pueblo. Aleluya.
Y aquí hay un pueblo en esta mañana alabando y glorificando su santo y glorioso nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Los invito a esta mañana, aleluya. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Yo sé que hay muchas necesidades, que hay problemas, dificultades. Yo no las conozco, pero yo conozco a alguien que conoce tu problema, tu necesidad. También pedimos oración por nuestra hermana Maura que le están operando, pero tenemos un Dios poderoso, aleluya, en quien hemos puesto la confianza, en Jesús. En Él tiene que estar nuestra confianza. Y nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo, aleluya. Aquí hay unas peticiones, como dijo ahorita, el Señor las conoce. Él conoce cada petición. Solamente hay que confiar en el Señor y poner nuestra mirada en Él, que lo demás Él se encarga. Así que levantemos nuestras manos y levemos esta oración. Eterno y poderoso Dios, maravilloso. Oh, cuál grande es tu nombre, Señor. Aleluya. En esta mañana, Señor, una vez más te invocamos, Señor, sabiendo que para ti no hay nada imposible, Dios maravilloso, que para ti no hay nada que tú no puedas hacer, Señor. En esta mañana te invocamos, Señor. Cada necesidad, Dios, tú las conoces, Señor. De mis hermanos, Padre, yo te ruego de una manera especial que seas tú obrando en ellas, Señor. También te ruego, Señor, por los hermanos que están en esta hora. Nuestra hermana Maura que está en una operación, Padre bendito, maravilloso. Te ruego que seas tú usando las manos de ese doctor, Señor. Que seas tú glorificándote, Señor, en medio de ella, Padre bendito. Te lo rogamos, Señor. Pero también te pedimos por aquellos que están afligidos, Señor, que están tristes por la pérdida de un ser querido, Dios. Fortalécelos en estos momentos, Señor. Glorifícate en medio de ellos, Señor. Glorifícate en cada hermano, en cada necesidad, Señor. Tú conoces, Señor. Te pedimos, Señor, de una manera especial, Señor, que esta mañana por todo, también todos los problemas que en medio nuestro, Señor, aparezcan, Señor, que seas tú, Señor, esa fortaleza en medio nuestro, Señor, que seas tú quitando, Señor, de medio cualquier problema y dificultad, Señor, porque en ti hemos puesto nuestra confianza, Jesús. Te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. ¿A cuánto nos ha bendecido el Señor en esta mañana? Amén, ¿verdad? Él está aquí, una bendición, hermano. Créale, es una bendición. Muchos quisieran entrar y venir a adorar, pero no pueden. Pero usted y yo hemos sido libres, hemos sido bendecidos, ¿verdad? Y como buenos servidores, como somos una familia que nos ha bendecido, vamos a dar en esta mañana, vamos a dar una bonita ofrenda. Jesús invita, espera su venida. Mi sacro Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, o no por vai arriba. Si volta a preparar, o no por vai arriba. Arriba, arriba, arriba e novo. Arriba, arriba, arriba e novo. Subi, subi, subi e não baja. Subi, subi, subi e não baja. Jesús invita, espera su venida. Mi sacro Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, o no por vai arriba. Si volta a preparar, o no por vai arriba. Arriba, arriba, arriba e novo. Arriba, arriba, arriba e novo. Subi, subi, subi e não baja. Subi, subi, subi e não baja. Dios es un buen Dios, alabe. Dios es un buen Dios, proclame. Dios es un buen Dios, alabe. Dios es un buen Dios, proclame. Él agita mi sí, él abrirá mi ron, él pone mi pía para saber. Él agita mi sí, él abrirá mi ron, él pone mi pía para saber. Mira aqui com o Senhor assim para nós.
Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, cocinhoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe. Si vos que mira Dios move, alabe. Si vos que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe. Si vos que mira Dios move, alabe. Si vos que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Tabata, un pecador, me va cerca Jesús. Peregrinas con agua su cruz, su amor ana mi luz. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Avesse morto cu poder, nascelo guardo alzar. Confiad en Jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Señor, no me na vos ningún otro Dios, pero
Lo mio Dio, altro idolo, of trono personal. Señor, mi corazón está pavoso. Lo mio Dio, altro idolo, of trono personal. Señor, mi corazón está pavoso. Señor, no me perdonaba ningún otro Dios, pero ambos Señor, no me adoraba ningún costra coma, pero ambos Lo mio Dio, altro idolo, of trono personal. Señor, mi corazón está pavoso. Oh, 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 Lo mio Dio, altro idolo, of trono personal. Señor, mi corazón está pavoso. Señor, no me perdonaba ningún otro Dios, pero ambos Pero déjenles el legado más valioso de la vida, que es que conozcan a Dios y amen a Dios. Amén. Quiero invitarle, vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana, hermanos. Libro de Santiago, capítulo 4. Damos la bienvenida a quienes nos visitan, ¿verdad que sí? Hermanos, estamos rogando sus oraciones por la hermana Shirley. Ella ha estado enferma. La hermana Benet ha estado enferma. No dejemos de orar por ellas. Nuestra hermana Maura la están operando hoy, así que no dejemos de orar. Nuestra hermana Maura es una de las líderes de los jóvenes, una de las señoritas que vocaliza aquí en el grupo de alabanza. Así que ella está hoy haciéndole una cirugía, tiene una piedra en el riñón, para que, hermanos, no dejemos de orar por ella. Qué bueno todos los jóvenes y la iglesia mandarle un mensajito. Amén. Amén, hermanos. Son muy valiosos nuestros jóvenes y que Dios les bendiga. Aportan mucho a la iglesia. Digan, hermanos, digan amén. Aportan mucho a la iglesia nuestros jóvenes y valoramos y apreciamos lo que hacen, ¿verdad que sí? Y hermanos, oremos mucho por ellos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les ayude y que Dios provea todo lo que necesitan. Amén. Que Dios les regale a estas muchachas buenos esposos. Oiga, digan amén. Se los merecen. Eso sí. Que Dios les regale a nuestros muchachos buenas esposas. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga por todo lo que se hace por la obra de Dios. Libro de Santiago, capítulo 4, versículos 4 al 10. Santiago, capítulo 4, versículos 4 al 10. Amén. ¿Han encontrado todos? Amén. ¿Están conmigo? Dice Santiago 4, versículos 4 al 10. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Vamos a orar a Dios, vamos a estar atentos. Voy a pedir favor a las maestras, si se hacen al lado de los niños, acompáñenlos allí, las maestras de escuela dominical con los niños, para que ellos también puedan estar cerca. Con los niños hay que tener paciencia, hermanos, son niños. Amén. Son niños, usted y yo también fuimos niños, ¿verdad que sí? Pero hay que irlos también poco a poco ayudando. Vamos a orar, que Dios nos bendiga con su palabra. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias, gracias Dios eterno, gracias. ¿Cómo te pedimos que nos bendigas esta mañana con tu palabra, Señor? Que nos edifiques con tu palabra, Señor, que nos respaldes, que nos ayudes, que bendigas la iglesia, Señor. Te ruego, Dios eterno, que me des la palabra que necesita tu iglesia. Úsame para llevar este mensaje, Dios, úsame. Oh Dios, bendícenos para llevar este mensaje a tu pueblo y a tu iglesia. Oh Dios eterno, bendícenos, ayuda a nuestros hermanos. Oh Dios, la hermana Maura que en este momento la están operando, bendícela, guárdala, ayúdala, dirige los médicos. Oh Dios mío, restáurale, Señor, glorifícate en ella. Tú tienes el control, Dios eterno, tú tienes el control, Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Bueno, hermanos, les decía que mes a mes tenemos un tema, ¿verdad que sí? Mes a mes tenemos un tema específico. Y este mes estamos comenzando el mes de junio. Y para el mes de junio vamos a hablar de mi relación con Dios. Repita conmigo, mi relación con Dios. Hoy voy a hablar de ello. El lema general de este mes es fortaleciendo mi relación con Dios. Ese es el lema general. Y hoy voy a hablar de mi relación con Dios. Amén. Amén. Dígale a la persona que está a su lado tu relación con Dios. Dígaselo, por favor, dígaselo. Si tiene su hijo al lado, póngale el brazo hacia su hijo al lado y dile: hijo, no olvides tu relación con Dios. Si es tu amiguita, dile: amiguita, no olvides tu relación con Dios. Si es tu cuñado, dile: hey, cuñado, no olvides tu relación con Dios. Cuñado no, hey, cuñado, no olvides tu relación con Dios. Si es la esposa, dígale: hey, amor, no olvides tu relación con Dios. Amén. Hermanos y amigos, en el mundo de hoy se habla de la importancia de las relaciones. Se habla de la buena relación entre personas, familia, sociedades,
pueblos, estados y naciones. ¿Verdad que sí? Las relaciones y las buenas relaciones son fundamentales en todos los aspectos de la vida humana. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Su importancia, la importancia de las relaciones debe de verse desde lo personal, desde lo individual, desde lo profesional, desde lo social, desde lo emocional, desde lo psicológico. Así que las relaciones son muy importantes. Amén. Por donde vaya en la vida, cultive buenas relaciones. Amén. Y si es cristiano, todavía más. Cultive buenas relaciones. Pero, hermano y amigo, hay una relación que trasciende a todas las relaciones. Digan amén. Las relaciones con las personas son muy importantes, con la familia, con el jefe, con los compañeros de trabajo, son muy importantes. Pero hay una relación que es más importante a la relación con mi jefe, con mi familia, con mis vecinos, con el gobierno, con el Estado, con la persona, y es la relación con Dios. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Hermanos y amigos, de la relación con Dios depende todo lo demás. Vea, nuestra familia, aunque es muy especial, puede ayudarnos hasta cierta parte. Puede estar con nosotros en ciertas situaciones. Nuestros jefes y amigos y compañeros pueden ayudarnos en ciertas situaciones, pero Dios, todo está en torno a Él. La Biblia dice en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano y amigo? Que yo necesito de mi jefe, de mis compañeros de trabajo, de los vecinos, de los amigos, de la gente, pero hay una relación que tengo que cuidar por encima de todas, porque todo lo que existe es de Él y todo cuanto existe es por Él y todo cuanto hay es para Él. Así que, hermano, si con alguien debemos de cuidar la relación, es con Él. Amén. ¿Sabe cuál es el problema? Y yo quiero preguntarle a cada persona que está aquí, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque uno cuida todas las relaciones. Uno con el jefe, usted quiere quedar bien con el jefe, ¿verdad que sí? ¿Cierto que sí? Uno quiere quedar bien con el jefe. Uno quiere quedar bien con la familia, ¿verdad que sí? Uno quiere quedar bien con los amigos. Uno quiere quedar bien en el trabajo. Uno quiere quedar bien con el cliente que le compra los productos a uno. Pero la pregunta es, ¿y con el dueño del cielo y de la tierra, el que es dueño de todo cuanto existe, cómo está mi relación con Él? ¿Cómo la vas con Dios? Yo quiero preguntarle, ¿cómo está su relación con Dios? Y quiero que me entienda esto. Mi esposa, aunque me ama y yo le amo a ella, ¿sabe hasta dónde llega mi esposa conmigo? Hasta el día en que me muera. Ahí me tiene que dejar ya. Pero ese con el que la gente no quiere tener buena relación, o tienen una relación así, David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Sigan conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, me voy a adelantar un poquito, ya que ustedes no lo dijeron. Aunque ande en valle de sombra de muerte, versículo 4 del Salmo 23.
No temeré mal alguno. ¿Por qué? Mi esposa, aunque me ame y tengo que cuidar esa relación con ella, mi esposa va conmigo hasta el cementerio, de ahí para allá no. Pero hay un amigo suyo y mío, el Dios del cielo, que lo va a guiar más allá de la muerte. Es el que caminará con nosotros más allá de la muerte. ¿Sabe que estaba viendo un documental de mujeres en Estados Unidos que las tienen detenidas en la prisión de Indiana en Estados Unidos por graves delitos? Pero le causa uno dolor escuchar a una mujer decir: tengo 2 hijos, 2 hijas, y mi hija mayor hace 8 años no viene donde mí, nunca más me volvió a visitar. Y mi otra hija hace 14 años no me visita. Cuando tú vayas a prisión, no lo quiera Dios, cuando alguien va a prisión, a veces hasta los seres queridos no van allá. Es que un hijo no visitará a su mamá, cualquiera haya sido el delito, pero es la mamá, ¿verdad? Pero te voy a decir, cuando la gente va a prisión, los 10 amigos, si mucho, quedan en 1 o 2, y de pronto ninguno vaya. Y si va una vez, no sigue yendo muchas veces. Pero hay alguien que no solo estará contigo y te acompañará, sino que te dará la fuerza que necesitas allá. Cuando nos enfermamos, por más que podamos tener gente que nos quiera, van y nos acompañan, como vamos a ir donde la hermana Maura y como vamos donde el hermano que está enfermo, pero no podemos hacer nada. Pero hay alguien con el que mucha gente no cuida la relación o quieren como engañarlo a él, y se les está olvidando que el único que puede ayudarme en la enfermedad, en la crisis, en la dificultad, en la cárcel, en la muerte y más allá de la muerte, se llama Jesucristo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Esa relación hay que cuidarla. Amén. Pero hermano querido y amigo que está aquí, la gente cuida las relaciones, pero muy poco la relación con Dios. Vea, como pastor hablo con mucha gente y por donde vamos hablando del evangelio. Y a veces uno le dice a una persona: hey, ¿por qué no has ido a la iglesia? Es que no me queda tiempo. ¿Sabe la magnitud de esa respuesta? Porque si yo quiero tener una buena relación con alguien, yo tengo que sacarle tiempo. Amén. Si yo quiero tener una buena relación con alguien, debo de darle importancia a esa relación. La gente a un negocio le corre, a la venta de un producto le corre, al jefe le corremos, al trabajo corremos, y a Dios. Y a Dios. Por si me queda tiempo, por si puedo, después de que lave el carro, después de que lave la ropa, después de que me levanté tarde y no puedo ir, hermano y amigo, hay una relación que tiene que ser la más importante en mi vida y por encima de todo cuanto existe, y es la relación con el Creador. Aleluya, porque todo se lo debo a Él. Amén. Amén. Hermanos, pero toda relación tiene requisitos. Como toda relación tiene requisitos. Y a veces la gente en la relación con Dios, hermano, no pueden engañar a ningún ser humano, pero la gente cree que uno se puede engañar a Dios. Yo le hablo a la gente por ahí y a veces la gente me dice: pastor, Diosito y yo, vea. ¿Pero vas al culto? No. ¿Lees la Biblia?
No. Tu vida está arrepentida y ha cambiado para Dios. No, yo aquí con esta cervecita, pastor, pero Diosito y yo, vea. Pues está lejos de la realidad. Se engaña a sí mismo. Porque no existe una relación de ese tipo en ninguna parte. Yo no puedo decir que tengo una buena relación con mi esposa, pero no tengo unos parámetros en esa relación. Hermano, la gente cree que Dios se puede engañar. Dios no se puede engañar. Pastor, es que yo con Dios la llevo muy bien y no tengo que ir a una iglesia. Pero Él dijo que tenías que congregarte. Así que tú lo dices, es tu manera, pero la de Dios es otra. ¿Y te llevas bien con Dios? Sí. Pastor, yo no perdono y no voy a olvidar lo que me hicieron. Pero Dios dice otra cosa. Pero yo no. No funcionan esas relaciones. Uno cree que sí, pero no es así. Hermanos, toda relación, llámese de amistad, de familia, de hogar, de pareja, tiene unos requisitos. Y la relación con Dios también los posee. Amén. Y eso es lo que quiero que en esta noche, en esta mañana podamos entender. La relación con Dios tiene unos requisitos. El versículo que leíamos en Santiago, capítulo 4, versículo 4. Si me ayudan, por favor, Santiago 4:4. Mire lo que dice: oh almas adúlteras. Lo primero que le quiero decir es, este pasaje bíblico, Santiago se lo está escribiendo a cristianos. Se lo está escribiendo a personas que conocen a Dios. Segundo, aunque usa la palabra adúlteras aquí, realmente no se está refiriendo al adulterio que normalmente nosotros conocemos. El adulterio que normalmente y que conocemos por la Biblia, que es un pecado serio ante Dios, es la infidelidad de un hombre o una mujer casada a su cónyuge. ¿Verdad que sí? Bueno, pero hermanos, Santiago escribiendo aquí está diciendo, oh almas adúlteras. Lo que está diciendo es, todos los que de una o de otra manera han sido infieles a Dios, les está llamando adúlteras. Y ahí nos encierra a todos. En este pasaje nos están llamando y nos están diciendo, oh almas adúlteras, o déjeme decírselo de otra manera, oh cristianos adúlteros, estaría diciendo Santiago. Y muchos podríamos decir, pero ¿cómo así? Y él nos diría, sí, porque han cambiado a Dios en muchas cosas de sus vidas. Santiago sigue diciendo, mire lo que sigue diciendo: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Hermanos y amigos, todo el que se quiera ser amigo del mundo se está volviendo enemigo de Dios. Amén. ¿Están aquí conmigo? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no acepta relaciones, hermano, medias. Dios no acepta relaciones más o menos. Como que sí, como que no, como cristiano hoy, mañana no, como que hoy estoy, mañana no vuelvo. Hermano, la relación con Dios no es así. La relación con Dios debe de ser constante. Amén. Y Dios, hermanos, Dios define muy bien, amigos que están aquí, Dios define muy bien nuestra relación con Él. Y mire cómo la define Dios. ¿Están conmigo? Si tú me amas a mí, dice Dios, no amarás al mundo. Pero si tú amas al mundo, no me amas a mí. ¿Sí me entienden eso? En estos días les hablé, hermanos, de cómo hoy nos están tratando de volver seculares. El secularismo es precisamente llevar al mundo y a la sociedad a manejarse bien, pero no a creer en Dios. Y eso está caminando por doquiera.
Y también va llegando poco a poco a la iglesia un secularismo donde se hacen mezclas. Pero hermano, con Dios no funciona así. Con Dios lo que es, y lo que no es, no es. Dios quiere un cristiano definido y determinado, a amarlo a Él y a seguirlo a Él y a vivir en santidad. ¿Están conmigo, verdad que sí? Y cuando vivimos en santidad, agradamos a Dios. Y cuando un cristiano no quiere vivir en santidad, desagrada a Dios. Cuando un cristiano quiere agradar a la persona que le agrada, al jefe, al compañero de trabajo, allá al compañero de escuela y colegio, pero se salta la relación con Dios, hermano y amigo, esa persona debe entender que está agradando a esa persona, a ese jefe, a ese amigo, a ese compañero, pero está desagradando a Dios. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Hermanos y amigos, escuchen esto, por favor. El mundo y Dios son dos polos opuestos. Hey, ten de bon. Dios y mundo nantin dos posición diferente. Dios está na un banda y mundo está na otro banda. No tiene otro camino. No por visa, mitad tuma parte de Dios y parte de mundo. No está funcionando así. ¿No? Hermanos, Dios está en un lado y el mundo está en el otro lado. Y yo camino con Dios o camino con el mundo. Y hermano querido, y si me lleno de Dios, me vacío del mundo. Pero si me lleno del mundo, me estoy vaciando de Dios. No caminan juntos. No sé si usted me comprende esta mañana. Hermano, el mundo tiene su estándar y Dios tiene el suyo. El mundo tiene sus valores, Dios tiene los de Él. Y déjeme decirle, y son opuestos. Pastores que estamos celebrando los 100 años de la compañía y el jefe me trajo un whisky para celebrar y me dijo que uno solito y no más. O estás con Dios o agradas a tu jefe. No es que no hagas parte de la celebración de la compañía, pero si eres un hijo de Dios tendrás que definirte. Pastores, que ¿cómo le parece que la compañía tiene un brindis y hay un baile? Pastor, ¿usted qué piensa? No, yo no. El Dios del cielo dice: o eres amigo mío, y si eres amigo mío me agradas a mí. Pero allá ellos no te van a querer mucho. Pero si te vas de whisky, de bailadita y de rumba y de todo, entiende, te estás llenando de ellos y no de mí. Hermano querido, lo que quiero explicarle esta mañana es que el cristiano y cada persona que entienda esto debe comprenderlo. La relación con Dios no funciona así. Yo lo necesito a Él en la vida y en la muerte, en cada momento de mi vida, pero esa relación hay que cuidarla. Y cuando yo tengo comunión con el mundo, la Biblia dice, sabéis, lean conmigo, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios. El problema está ahí, hermano, que la gente quiere agradar al mundo y Dios dice, te estás volviendo mi enemigo. Pastores, que vino la familia, y cómo le digo a la familia que no, y a Dios sí. ¿Cómo decirle a Dios no? Si mi familia se enoja conmigo, pues que se enojen. Mi tío, mi primo, mi abuelo, mi sobrino y cualquier persona. Pastores, que si no me tomo la cervecita, ¿qué dirán? ¿Qué dirá Dios?
Preocúpate no por lo que diga ni tu amigo, ni tu jefe, ni tu vecino. Preocúpate por el que es el dueño de todo y te está diciendo: eres mi enemigo. Amén. Vea, hermanos, a esto hay que prestarle atención. Y déjeme que le insista, porque nosotros le corremos a todo mundo, no a Dios. A nosotros nos pide un favor cualquiera y corremos a hacérselo, pero a Dios: no tengo tiempo, no puedo, la vida, usted sabe, el trabajo, los negocios, los compromisos. Hermano y amigo, Dios es el primero. Y no existe tal como que yo tengo relación con el mundo y con Dios. Por eso el versículo dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dígalo duro, por favor. Hermanos, ¿alguien ha tenido alguna vez un enemigo? ¿Ha tenido usted alguna vez un enemigo? ¿Y qué pasa cuando uno tiene un enemigo? Hermano querido, tener a Dios de enemigo, yo no se lo aconsejo a nadie. A Dios hay que tenerlo de amigo. La relación con Dios hay que tenerla cerquita. Porque Dios de amigo, de Padre, de Señor mío y Dios mío, hermano, es una bendición. Mi presente, mi mañana, mi futuro está seguro en Él. Pero Dios de enemigo, Dios nos guarde. Lo que pasa es que todavía Dios tiene paciencia y misericordia, y nada ha pasado, y aquí estamos. Amén. Pero el día que Dios cierre la puerta, hermano, y diga: hora de arreglar cuentas, ese día el mundo entenderá lo que era tener a Dios de amigo, o lo que era haberle dado a Dios la espalda y haberlo cambiado por el mundo. Hermano querido, el primer punto que necesitamos entender en esta mañana es que hay que conocer que Dios está de un lado y el mundo y sus cosas están de otro lado. Amén. Y que la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. La Biblia nos habla de la iglesia de Éfeso. Éfeso era una iglesia en la antigüedad de las iglesias de Asia Menor. Pero ¿sabe? El Señor en Apocalipsis 2:4 le dijo: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Así que Éfeso había sido una iglesia muy bonita, temerosa de Dios, respetuosa, aborrecía lo malo y desechaba lo malo. Pero el Señor, hay un momento en que le dice a Éfeso: pero tengo contra ti, iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor, que te has alejado, que permitiste que el mundo entrara y que las cosas del mundo entraran. Y hermano querido, yo quiero que usted me entienda algo en esta mañana. Hermanos que están aquí, yo quiero que usted me comprenda algo esta mañana. El mundo no entra a mi vida abruptamente. El mundo entra poquito a poco, sigilosamente. Uno ni se da cuenta cuando uno ya ni estoy yendo a la iglesia. Y antes usted le decía a otro: ¿por qué no ha vuelto al culto, hermano Eberto? ¿Por qué no ha vuelto al culto, hermana? ¿Por qué no ha vuelto al culto, hermana Diela? Es un ejemplo. ¿Por qué no ha vuelto al culto, Juliana? Y con el tiempo el mismo que decía a otro: ¿por qué no has venido?, empieza a dejar de venir. Porque, hermano, el mundo y sus cosas se nos van metiendo tan suavemente, tan sutilmente,
tan silenciosamente que no nos damos cuenta. Un hermano deja de venir a la iglesia y usted prese, pero ¿por qué dejó de venir si venía hasta la semana pasada y de un momento a otro dejó de venir? Es que él no cambió de la noche a la mañana. Hace mucho tiempo venía vaciándose de Dios y llenándose de acá. No sé si me entiende. Llevaba tiempo que lo de Dios estaba perdiendo valor, y lo del mundo, cuando Dios baja en mi vida, el mundo sube. Cuando lo de Dios va perdiendo importancia para mí, el mundo va tomando importancia para mí. Amén. Pues hermano, esos cristianos que usted un día vio en la iglesia y que ya no los ve, es porque poco a poco fueron abriendo puertas. Y a eso es lo que Dios le dice al cristiano: cuídate, porque eso le pasó a Éfeso. Pero como que cantaba, oraba, servía a Dios, era fiel, y ahora se fue vaciando. Así que a veces el cristiano, como escucha música cristiana, escucha por allá a Diomedes. Y Diomedes no te invita a acercarte a Dios. Hay gente que usted se sube a su auto y como escucha música de Shakira, escucha por allá a Kerles Ascanio, y tiene su memoria y tiene de todo. Pues eso dice de que has hecho una mezcla. Y a Dios no le gustan las mezclas. Con Dios es sí, sí, o no, no. Amén, hermano, y sin santidad nadie verá a Dios, dice la Biblia. Un cristiano necesita saber: yo me lleno de Dios todos los días. Pero cuando te llenas de Dios, te estás vaciando del mundo. Amigos que están aquí, que nos visitan esta mañana, usted no puede, si usted quiere caminar con Dios, tendrá que vaciarse del mundo. Porque no existe tal cosa como que yo voy a tal parte y hice esto y hago aquello, pero también estoy en Dios. No, para Dios no funciona. Nosotros creemos que funciona, pero para Dios no funciona, hermano querido. Mira, hermano, cuando el mundo va entrando a mi vida, yo fácilmente dejo de venir a los cultos. Fácilmente hablo y pierdo el norte de las cosas importantes. Cuando un cristiano se va llenando del mundo, ese cristiano, a veces usted lo escucha diciendo unas palabras que usted dice: pero esas palabras no las debe decir un cristiano. ¿Por qué las dice? ¿Por qué está hablando así, de esa manera, si es cristiano? Porque se está vaciando de Dios y le está abriendo la puerta al mundo. Pero ¿por qué se comporta así? Pero ese cristiano que antes ni se tomaba nada malo, porque ahora por allá ya parece que el refajo, que una cervecita para la sed, que un whiskycito, hermano, porque se está vaciando de Dios. Porque cuando el cristiano se llena de Dios, el mundo lo tiene allá y dice: yo amo a Dios, y si amo a Dios tendré que dejar el mundo, porque las cosas del mundo son enemistad con Dios. Amén. Hermanos, cuando el mundo va entrando poco a poco a nuestra vida, nos vamos rodeando de amigos que van bajando nuestro nivel espiritual. Por eso la Biblia dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que a veces uno termina siendo muy buen amigo, porque uno puede saludar y ser formal con todo mundo, pero a veces resulta que el mejor amigo mío es el que maldice a Dios. Y yo de cristiano como... no, pero es que es muy chévere hablar con él y andar con él. Pero alguien que maldiga a Dios no puede ser mi amigo cercano. Puede ser mi amistad: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y si me pide un favor, se lo puedo hacer, pero mi amigo cercano no será nunca.
No, porque Él tiene una visión de Dios. Para mí Dios es el primero, el único, el soberano. Para Él Dios es nada. Pero si no lo entendemos, hermano, haremos mezclas. Amén. El mundo entra poco a poco, iglesia, hermanos, poquito a poco. Usted no lo percibe y el diablo va ganando terreno. Por eso Salomón dijo: cacen las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas en los cultivos de uva no las ven de lejos, y entonces el dueño del cultivo se queda tranquilo porque no ve nada, pero resulta que la zorra pequeña tiene una cola bajita, es pequeña, no la ve. La zorra grande tiene una cola grande, de lejos sabe, entró el zorro, se va a comer las uvas. Las cosas pequeñitas el diablo sabe ponerlas a nuestra vida porque no las vemos ni las percibimos. A veces hasta alguien de la iglesia me puede estar sembrando una duda, un desánimo, una crítica, y a veces yo ni lo entiendo. Y yo le estoy dejando que entre la duda, el desánimo y la crítica. Amén, hermanos. Así que número uno, necesitamos entender en la relación con Dios, hermanos queridos, que Dios está de un lado y el mundo está del otro. ¿Están conmigo? Amén. Hermanos, ¿y sabe por qué Dios no quiere que tengamos relación con el mundo? Primera de Juan 5:19, por favor. Léanlo conmigo. Sabemos que somos de Dios. Levanten la mano los que son de Dios. Algunos no. Yo levantaría mi mano. Alguien dice: sí, pero es que eso no determina. Yo levantaría mi mano. Hermano querido, pero mire lo que dice la Biblia. Somos de Dios. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que Dios dice: no participes ni metas tu vida con ellos. Hermano, eso no quiere cuidado, no es que usted no hable y salude a la. Claro que sí, el cristiano debe ser el más alegre, el más amable, el más atento, el más respetuoso y el más servicial. Amén. Hermano, un cristiano debe ser una gran persona, pero un cristiano debe ser alguien definido. Pero mira, bébete esto: yo soy un hijo de Dios. Ahí ya no llegamos. Mira, pero participa de esto: yo tengo a Cristo en mi corazón. Allá ya no. Ven, bebe, ven, baila, ven, haz. No, Dios está de un lado y el mundo está de otro lado. Amén. Y hermanos, el mundo está bajo el maligno. ¿Sabe qué le recriminó Dios a su pueblo Israel? Jeremías 3:6. Israel, hermano, cambiaba a Dios cada que tenía opción, lo cambiaba. Eso también pasa con cristianos. A veces, hermano, no tienen una determinación por Dios, y uno con Dios debe de estar determinado. Amén. Me dijo Jehová, escuchen esto, hermano, me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué? Allí fornica. ¿Sabe qué estaba diciendo Dios? Israel me cambia por cuanto Dios le aparece en el camino, me cambia. Y a veces como cristianos, hermano, cambiamos a Dios por cuanta cosa aparece en el camino. Apareció un amigo, no voy. Aparece una invitación, me voy para allá. Aparece tal fiesta, y hermano, el cristiano debe saber quién es Dios, y Dios espera que él lo entienda y que lo ame y que lo siga y que sea fiel y que le dé el primer lugar a él. Amén. Amén. Déjeme decirle, hermano, número 2, en la relación con Dios, primero, Dios está de un lado, el mundo está de otro. Número 2,
Santiago capítulo 4 nos dice, versículo 5 y 6, leámoslos un momento, espero que estén conmigo, ¿sí? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela qué? Hermano, el Espíritu de Dios no quiere ver a un cristiano por allá, ni en la discoteca, ni bailando, ni tomando, ni fumando, ni rumbeando, ni hablando obscenidades con amigos, ni chistes de dobles. No, el Espíritu de Dios en nosotros nos anhela celosamente, iglesia. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Digan gloria a Dios. Pero versículo 7, en la relación con Dios, hermano, el orgullo, la altivez y la soberbia hay que dejarlo a un lado. Y yo quiero que lean conmigo, someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Y qué? Y huirá de vosotros. Versículo 6. Verso 6, escuchen lo que dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia, amén. Por esto Dios dice, resiste, que Dios ¿qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, en la relación con Dios, el que quiera tener una buena relación con Dios, deberá dejar a un lado el orgullo y la soberbia y deberá ser humilde. Amén. Pastor, pero es que yo soy humilde. El término humilde nosotros lo hemos malinterpretado. Porque, hermano, humildad no es ser pobre. Hay gente rica que es humilde y hay pobres muy orgullosos. Y el Señor ama los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. ¿Sabe quién es humilde? El que oye la palabra y la guarda. ¿Sabe quién es humilde, hermano? Aquel que se sujeta a Dios. Amén. Aquel que aunque quiere algo, pero Dios dice otra cosa, le obedece a Dios. Ese es humilde. ¿Sabe quién es soberbio? Aquel que dice, lo que yo quiero lo logro por encima de lo que sea, aunque Dios no lo diga, aunque Dios no lo apruebe, aunque Dios no lo permita. Eso es soberbia, cuando una persona, Dios dice no y yo me quiero saltar, lo voy a hacer y muevo todo lo que haya que hacer para lograrlo. Pues, hermano querido, eso es altivez y soberbia. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Dios al altivo y soberbio lo mira de lejos. Amén. Dios al altivo y soberbio, iglesia, lo mira de lejos. ¿Y sabe por qué lo mira de lejos? Porque todos delante de Dios somos pecadores e imperfectos. Pero el soberbio cree que Él tiene la razón, que Él puede hacerlo a su manera, que Él puede ignorar, que Él puede acomodar las cosas. El humilde dice, soy imperfecto y estoy aquí por la gracia de Dios. Y mi vida estará a los pies del Señor, porque el que es digno es Él. Amén, hermanos. Mire lo que dice Proverbios 16:5. Libro de Proverbios capítulo 16 versículo 5. Buki di Proverbio Nange 6 vers 5. Miren lo que dice, hermano, mire, a esto hay que prestarle atención. Y cuando en usted y en mí cualquier comportamiento se esté saliendo de la obediencia a Dios, diga, devuélvete. Porque mire, léanlo conmigo, abominaciones a Jehová, ¿quién? Y sabe que la altivez de corazón es cuando yo creo que yo soy el que sé, cuando yo no me sujeto, no obedezco, yo hago las cosas a mi manera, no es así, yo tengo una actitud rebelde, de desacato, de desobediencia. Ese para Dios es altivo de corazón y Dios lo mira como. Y hermano, ¿usted sabe algo que a usted le abomine, cómo usted lo mira? ¿Ha visto usted cuando usted abomina algo o repudia algo, usted dice, uy,
Eso es lo que está diciendo el proverbista. Dios al cristiano o a la persona de corazón altivo o con soberbia, o que no se ubica donde debe de estar ante Dios y no se dispone a obedecer, Dios dice: te miro de manera abominable. Hermano querido, la relación con Dios demanda a hombres y mujeres humildes. Y alguien humilde es alguien que acata, que obedece, que se sujeta, que se deja guiar. Si no, no lo es. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Dios habita con los humildes. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es ese alto y sublime? Que habita la eternidad y cuyo nombre es ¿qué? Y mire lo que él dice: yo habito en la altura y en la santidad. ¿Pero con quién? Con los humildes. Con los humildes. Y hermano, a veces no nos damos cuenta, pero somos muy orgullosos. Y ni siquiera nos damos cuenta, que es lo peor. A veces no nos damos cuenta, pero nuestra actitud es altiva. Y Dios dice: no, yo habito con los humildes, con los de corazón sencillo y quebrantado. Aquellos que reconocen quién soy yo y que me necesitan todos los días, y que reconocen que son pecadores y que dicen amén a mi palabra y que están dispuestos a seguirla. Ellos habitan conmigo. Amén. Pues eso es lo que Santiago capítulo 4 verso 6 nos está diciendo. Santiago 4:6 nos invita a vivir y andar en humildad. Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. Hermano, a veces nosotros nos vamos llenando de cierta soberbia, cierta altivez, ciertos comportamientos. Y otra vez le digo, el problema es que no nos damos cuenta, porque eso va entrando poquito a poco. Eso va entrando de manera que usted ni lo percibe, pero uno empieza ya a volverse una persona fuerte, arrogante, dura, difícil. No acato, no obedezco. Dios dice, pero me lo salto, yo sigo. Voy a la iglesia, pero yo soy yo. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Hermano querido, necesitamos entender la relación con Dios. Punto siguiente, versículo 7: todo el que quiera tener una buena relación con Dios necesitará someterse al señorío de Cristo. Verso 7: someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Y qué? Y versículo 8, léanlo conmigo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Volvamos al versículo 7, hermanos. Escuchen esto: todo el que quiera tener una buena relación con Dios deberá someterse a Dios. Y hermano querido, el sometimiento a Dios y al señorío de Cristo significa que Él es el Señor y yo obedezco. Él dice y yo acato. Pero es que yo creo que es así. No es como tú o yo creamos, como Dios dice. La persona soberbia no se somete a la autoridad de Dios. Sigue sus propios parámetros, sigue sus normas, sigue sus lineamientos. Y hermano, hay cristianos que aunque están en la iglesia, ellos siguen sus normas y sus propias leyes, no las que Dios dice. Y no se sujetan y protestan y tienen su forma de tanta. Pero yo quiero decirle, hermano querido, la relación con Dios demanda de nosotros sujeción al señorío de Cristo. Y el señorío de Cristo es que Él es el Señor y yo soy su siervo.
Amén. Él es el Señor y Él dice y yo obedezco. Y uno hay cosas que no le gustan, pero ¿qué? Pero las va a obedecer. ¿A usted le han dicho cosas su jefe que no las quiere, pero le toca obedecerlas? Cuando Dios manda, nosotros obedecemos. Aunque haya cosas que a veces no creas tú que son así, yo le obedezco a Dios. Porque Él es el que lo sabe y lo conoce todo, yo no. A veces nuestros hijos no quieren obedecer algo, pero uno le dice: es que yo sé el mañana, hijo, yo conozco el futuro de lo que puede pasar. Si haces eso te va a ir mal. Y a veces él se resiste. Hermano, Dios, hay cosas que nos dicen: no es para ti, no es tu lugar, no es tu posición, no es lo que tú debes hacer. Yo no te tengo a ti para eso, pero yo quiero hacerlo. Porque a veces yo quiero saltarme. Pero la amistad con Dios y la relación con Dios implica sujeción al señorío de Cristo. Amén, hermanos, digamos gloria a Dios. Y último punto del que quiero hablarles, versículo 8 y versículo 9. Hermanos, no existe una relación buena con alguien ante el cual yo no viva cerca de él y cultive esa relación. Así que yo no seré buen amigo de Dios si no estoy cerca de Dios. Y yo quiero decirle algo, hermano, no existe tal cosa como dicen unas personas: yo no volví a la iglesia, pero yo no me he alejado de Dios. Es que eso no camina junto. Eso no camina junto. Cuando una persona empieza a alejarse de la iglesia, empieza a alejarse de Dios. Hay algo en él que empezó a poco a poco a vaciarlo de la iglesia, de la relación con Dios, de la comunión con Dios, y empezó a llenarlo de otras cosas. Usted a veces escucha personas que dicen: es que la gente allá afuera es así y asá, y en la iglesia algo no está yendo bien con esa persona. De algo se está llenando y de algo se está vaciando. Porque cuando yo me lleno de Dios, hermano, soy capaz de perdonar hasta la ofensa. Es que eso es lo que pasa cuando alguien es que me voy de la iglesia porque me hicieron esto o aquello. Estás muy vacío de Dios y te estás justificando. Porque cuando yo estoy lleno de Dios, me ofenden y mi corazón sigue sano. Cuando tengo a Dios en mi vida, me dicen y yo digo: no te preocupes, te amo. Pero cuando me vacío de Dios, lo que me digan me va, hermano, me va a hacer daño y me va a empezar a alejar y se va a chocar con mi forma de ser. Pero yo quiero invitarle, hermano, ¿sabe qué nos ayuda a estar cerca de Dios? Acercándonos a Él. Lo que Dios nos dice en esta relación con Él es: acercaos a mí. ¿Y qué? Y yo me acercaré a vosotros. ¿Usted quiere que Dios se acerque a usted? Acérquese a Él. ¿Y qué es acercarse a Dios? ¿Solo venir a los cultos? No. Hay gente que puede estar cerca a mí, lejos de mí. Hay gente que te puede saludar todos los días, pero no es tu amigo. Hay personas que te pueden abrazar y no es tu amigo. Así que no solo es venir, es cuál es mi actitud con Dios. Estar cerca de Dios no solo hay que venir a los cultos, pero no solo es venir al culto, es acercarme a Dios, a su palabra, obedecer, amar a mis hermanos, acercarme a ellos, estrechar, cuidar la fe, lo que soy, lo que Dios me dice, hermanos. Amén. Pero mire lo que dice la Biblia: pero el que quiera también acercarse a Dios necesita ¿qué? Limpiar las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vea, hermano, algo que a Dios no le agrada para nada es la gente de doble ánimo.
Porque hay gente que hoy sí, ahorita sí, y mañana, ahorita no. Cuente conmigo y al mes siguiente, pastor, este año es el año nuestro. Y al mes, ¿por qué no te he vuelto a dar en los cultos? Ya te haces por ahí atrás y ya no cantas ni oras ni nada. Hermano, con Dios uno debe levantarse y decir: yo sé para dónde voy. Yo no sigo a los hombres, hermano. Hermano y amigo, un cristiano que ama a Dios no es de doble ánimo, no lo es. Porque él dice: yo sé quién es mi Dios. Y yo sé en quién he creído. Eso no fue lo que dijo Job. Job dijo: hermano, usted siendo fiel a Dios, y que de un momento se le murieron los hijos, y se le murieron los ganados, y se le quemó la casa, y se le quemaron los cultivos, y le dijeron a Job, la más cerquita a él le dijo: maldice a Dios y muérete. Y él la reprendió y le dijo: mujer, como cualquier mujer fatua, ignorante has hablado. ¿Cómo se te ocurre? Aunque Dios, aunque Dios me lo quitare todo, en Él yo seguiré esperando. Aunque Dios no me diera nada, yo sigo creyendo en Dios. Aunque todo se acabara, yo sigo confiando en Él. Amén. Aunque me lo quitara todo. Y sabe que dijo Job: aunque Él me matare, pero Él es mi Dios. Y yo no soy de doble ánimo, yo sigo con Él. Y sé quién es Él y sé que no se ha equivocado. Pero hermano, a veces nuestra altivez dice: es que yo he sido cristiano hace 20 años. Eso es soberbia. Porque usted y yo realmente no merecemos nada, todo se lo debemos a Él. Es que yo he sido fiel. No, es que no es porque seas fiel, es por gracia. Qué bueno, hermano, entender. Y el versículo siguiente nos invita al arrepentimiento. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hermanos, aunque su vida vaya bien, un cristiano que tiene una buena relación con Dios saca mucho tiempo para cultivarla, para hablar con Dios y para pedirle perdón a Dios. Y aunque todo el negocio vaya bien, habrá momentos que se encierra solas con Dios y llora. Eso es lo que el escritor dice: que tu gozo se vuelva en tristeza, no porque tenga problema, que llores de reconocimiento que no somos dignos y que si algo tenemos y nos está yendo bien, es la gloria sea para Él y solo de Él y por Él. Hermano querido, si queremos tener una buena relación con Dios, hay que prestarle atención a estos puntos. Y si usted cultiva todas las relaciones, yo quiero decirle, hay una que hay que cultivar, y es la con Dios. Y si usted no quiere que se enoje con usted su jefe, téngale más cuidado a que Dios se disguste con nosotros. Y si usted no quisiera ver que alguien le quite el contrato tan bueno que tiene, ojalá usted se preocupe todos los días que no se le dañe el regalo que le dieron sin merecerlo, llamado salvación. Yo quiero preguntarle en esta mañana, hermanos, los que quieren su trabajo, su negocio, su contrato, ¿qué haría usted por cuidar ese contrato? ¿Qué haría? ¿Qué haría usted por cuidar la posición que usted tiene, el cargo que tiene? Dígame, ¿qué haría?
¿Qué haría usted por cuidar su empresa y su negocio? ¿Qué haría? Yo le pregunto, ¿así se preocupa usted por cuidar que la relación con Dios vaya bien? Si no nos preocupamos así, hay algo que hay que hacer ya, porque Dios es el primero, porque mi vida depende de Él, hermano, porque mi salud, mi vida, mi cuerpo, mi familia, mis hijos, todo depende de Él. ¿Sabe cuál amistad hay que cuidar? La amistad con Dios. Pero es mi jefe, sí, y hay que respetarlo y hay que acatarle, pero la amistad con Dios está por encima de todo lo demás. Usted es capaz de llegarle al jefe a las 4 de la mañana, pero no es capaz de levantarse unos minutos antes para orar a Dios. Algo no está yendo bien. Usted puede leer todo lo que le manda el jefe, las instrucciones, y se las manda y vea, hay que hacer así, así, pero no puede leer la Biblia. Algo no está yendo bien. Usted obedece a su jefe y a la sociedad, pero a Dios no. Algo no está yendo bien. Esta relación, hermano, esto es lo que queremos. Este mes vamos a hablar mucho de la relación con Dios, porque a veces uno cree que está bien con Dios y está haciendo cosas que Dios no aprueba. Yo quiero en esta mañana decirle, hermano, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si usted quiere la bendición de Dios, dele a Dios el lugar que tiene. Cuando venga el culto, cántele y alábele. Gócese con Dios. Estén de pie, tengan la bondad, hermanos. Yo quiero preguntarle esta mañana, ¿cómo está tu relación con Dios? Y no sé si haya alguien que quiera venir al altar un momento y decirle, Dios, ayúdame, porque hay cosas en mi vida que tienen que cambiar. Y quizás los años de vida cristiana también vamos cambiando, hermanos. A veces con los años vamos llenándonos de cosas que van entrando ni las percibimos. ¿Por qué no me acompaña a orar y a decirle a Dios, Señor, aquí estoy? Si tienes que venir al altar, dile, Señor, yo cuido la relación con todo mundo, pero la relación contigo a veces no mucho. Le corro a todo mundo, pero a ti no mucho. Cuido todas las relaciones, pero la tuya no mucho. ¿Por qué no venir al altar y decirle a Dios, Señor, aquí estoy? Aquí estoy hoy, Señor. Hoy quiero reconocer que tú eres el Señor y que todo te lo debo a ti. La vida, lo que soy, lo que tengo, te lo debo a ti. Y sin ti yo no soy nada. Hermano, si usted se enoja con Dios, Dios sigue siendo Dios. El que pierde es usted. Si usted y yo no obedecemos, Dios sigue siendo Dios. Los que perdemos somos nosotros. Pero qué bueno abrazar hoy y decirle, Señor, aquí estoy. Dígale a Dios, aquí estoy, Señor. Dígale a Dios, Señor, mi relación contigo. Yo me preocupo por arreglar todo para el mundo y la vida y le cumplo a todo mundo, pero no mucho a ti. Hoy quiero, Dios, empezar a revisar mi relación contigo. Hoy quiero, Dios, empezar a mirar mi relación contigo. Díselo a Dios. Tómese un momentico y dígale, Señor, yo quiero acercarme más a ti. Los que estaban huyeron, pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Oh Dios, ayúdanos.
Mas en el proceso pude comprender. Oh Dios, el amor de ayúdanos. Dios nunca deja de ser. Señor, Te digo que mi relación contigo. estaría en su presencia. Amigo, tu relación con Dios. Estaría. Hermano, tu relación con Dios. Que me falte todo, Hermana, tu relación con Dios. menos su presencia, y que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, Señor, que me quiten todo, Señor, mi relación contigo. jamás podrán lograr Oh Dios, mi relación contigo. de adorar y glorificar. Señor, ayúdanos. No me siento solo, Ayúdanos, Dios. su amor de día y de noche me acompaña. Señor, ayúdanos. Mas en el proceso Pude comprender que el amor de Dios. nunca deja de ser. Oh, amigo, hermano. Dijo que conmigo estaría. Oh Dios, ayúdanos, ayuda a mis hermanos. Hermano, dile a Dios que te ayude. Que me falte todo, Dile a Dios que te ayude, Señor. menos su presencia. Señor, te necesito, Dios. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr. Dios, No dejen de adorar y glorificar. oh Dios, aleluya. Él prometió estar conmigo hasta el fin. Oh Dios, No aleluya. dudaré, Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me Señor, aquí estoy. su espíritu fuerzas me da, y Él conmigo va. Que me falte todo, Señor en su Jesús. presencia, Señor Jesús. se vayan todos, menos el Espíritu Santo, Señor Jesús. que me quiten todo, Ayúdanos a cuidar la relación contigo, Dios. jamás podrán lograr que yo deje. Ayúdame a cuidar la relación contigo, Dios. Que me falte todo, Oh Dios, menos su presencia. hay una relación que quiero cuidar, Dios. Que se vayan todos, Por encima de lo demás, Dios. Espíritu Santo, Oh Dios, ayúdame. todo, pero Oh Dios, ayúdanos. podrán lograr Que yo de que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. díselo a Dios. Que yo deje de adorar. Acércate a Dios, hermano. La relación con Dios, amigo. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermanos, a cuidar la relación con Él. Amén. Amén. Vamos a orar a Dios, hermanos, por los que cumplen años esta semana. Eligio, Julio Molina, Pinela Arens, Adelia Vargas, Javier Salinas, Marta García, Nolpor Valencia, Gloria Kelly. Amén. Vamos a orar por todos los cumpleañeros de esta semana. Amén, hermanos. ¿Qué deseamos para ellos? Muchas bendiciones de Dios. Amén.
Vamos a orar por la hermana Gloria, el hermano Nolfo, la hermana Marta, el hermano Javier, la hermana Delia, la hermana Pinela, el hermano Julio, el hermano Eligio. Que Dios les bendiga y les ayude. Amén. Hermano, y lo mejor que podemos decirle a Dios para ellos es que puedan tener una muy buena relación con Dios. Decirle, Señor, ayúdales, que tengan una muy buena relación contigo. Porque, hermano y amigo, con una buena relación con Dios, ten la seguridad que vendrán bendiciones. Amén. Una buena relación con Dios trae bendición, trae protección, trae seguridad, trae respaldo. Ganamos nosotros. Levante sus manos al cielo. Señor Jesús, te damos gracias y te pedimos, Dios, que nos ayudes, que nos bendigas y nos guíes para mantener una buena relación contigo. Yo te ruego, Dios, bendice a mis hermanos que cumplen años. Cada uno de ellos bendícele, ayúdale, guárdale, dirígele. Bendícele a él, bendice su familia, Dios, bendice lo que hace, Dios, las labores, Dios. Oh Dios eterno, tu favor, tu gracia con ellos. Oh Dios, que su relación contigo cada día crezca, sea fortalecida, mejor y avance, Señor. Oh Dios, te ruego que les bendigas de manera muy especial. Oh Dios, este año más de vida que les regalas, puedan contar contigo y con tu favor, Dios eterno. En el nombre de Jesús, oh Dios, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.